Buenos días. Bueno, mi nombre es Genaro Guardado. Soy sobreviviente como de dos casos que sucedieron acá. Y aquí contarles que este lugar, dentro de la conmemoración, nunca se ha focalizado, pero sí lo tenemos en las mantas registrado. Aquí están esas tres señoras que fueron capturadas allí donde les enseñé, luego torturadas, violadas, porque según lo las encontramos ya después que las vieron, ellas no tenían ropa y este era un lugar donde ya estaba despoblado, fue en los 80, ya no había gente, entonces mi familia, mi papá les decía a esa familia que se salieran de la casa, porque en ese tiempo los de orden y la guardia no respetaban a nadie, estuviera organizado o no estuviera. Entonces ellos no quisieron hacer caso porque tenían, decían, unos primos que andaban allí en esos grupos, pero fueron ellos mismos que las asesinaron. Entonces ellas las tiraron a esas letrinas en este punto y después de que las habían violado y las asesinaron. Entonces, en ese tiempo, pues no se hizo el movimiento de quererlas sacar de ahí porque era una letrina bastante profunda. Lo que se hizo fue echarle tierra, cubrir la letrina ya con tierra donde ellas están sepultadas. Entonces, eso es lo que aquí ocurrió, que aquí las vinieron a tirar, ¿verdad? Pero suponemos que las mataron en el camino o aquí vinieron a hacer todo, ¿verdad? Y las metieron ahí. Esto fue en el 80, fue como en octubre del 80. Vaya, ellas era una familia que nosotros le decimos la gente bien humilde, ¿verdad? Tanto los hombres, el papá, los hermanos, como ellas como hermanas, porque era una familia, eran 5 hermanos, 3 mujeres y eran 6, 3 hombres y 3 mujeres. Entonces ellos, como le dije, se resistían a salirse, pero la situación ya estaba muy crítica. Entonces ellos decían que ellos no se iban ni para las vueltas ni para Chalatenango, pero la situación era que en ese momento no se podía hacer eso. Y incluso la guardia les dijo por 2 veces antes que se salieran porque ya habían llegado a la casa y no les habían hecho nada. Pero ya en ese operativo, que ya era un operativo más de tierra arrasada que traía la guardia, sí, ya no los perdonaron, los mataron a todos. El papá se llamaba Jesús López, el hermano mayor Gonzalo López, el menor Humberto López, la que se seguía era la Blanca López, Magdalena López y Jesús López. Era la misma familia que, que en ese tiempo asesinaron a ellas aquí y los hombres abajo donde vamos a bajar. Sí, en el caso de ellas, como mi papá se metió abajo porque solo las habían tirado, se miraban desde arriba, entonces ellas estaban desnudas, bien sangrada la una de ellas, entonces por eso suponíamos nosotros que había sido una muerte pues violada primero. Y los hombres, en el caso de los hombres, ya cuando vieron la guardia cerca, contaba uno que se logró escapar de otra familia, a ellos los balearon, cayeron al lado de unos cercos, luego al uno de ellos lo mutilaron, le quitaron la cabeza, las manos, porque así se encontró. Ya cuando se encontró, porque eso sí lo sepultamos nosotros, vamos a ver si hallamos ahí donde está la crucita. Y el otro que era un sordo mudo, a él sí lo habían desgargantado, como dicen, degollado. Entonces, supuestamente con arma blanca. Y al papá también, que ese lo habían asesinado unos días antes,
un poco abajo de donde murió la mamá de Reyes. Entonces, eso era. Aquí había como una cruceta, una salía para allá y la otra para allá, y luego al pegado al cerco estaban los tatús. Un hoyo que se hacía dentro de la tierra para, en caso de poderse, que le diera tiempo el avión, meterse ahí. También esta era como la forma para llegar al tatú, porque no era lo mismo venirse corriendo en lo pelado que venir por la zanja a ver si llegaba a los tatús.